Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este espacio. Buenos días, Señor, este tiempo que apartamos cada día para sumergirnos en el estudio de las Escrituras, para meditar en ellas, para alimentar nuestra mente, nuestra alma y permitirle al Señor que hable a nuestras vidas y corrija todas aquellas cosas en las que necesitamos ser corregidos y redarguidos. Antes de iniciar nuestro estudio del día de hoy, de la palabra de Dios, quiero invitarles a los que me están escuchando a través del YouTube que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas. Es muy importante darlo a conocer con otras en otros lugares, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros grupos de WhatsApp, en nuestros estados. Es importante también invitarle a que le dé me gusta si usted está de acuerdo con este contenido, con lo que enseñamos en este video. Y si ha sido de bendición para su vida, pues invitarle a que le dé me gusta, invitarle a que se suscriba si no lo ha hecho y a que a que también le dé clic a la campanita de las notificaciones para que así esté alerta cuando iniciemos un nuevo contenido. Invitarles pues también a que se vinculen a nuestros eventos, a que se vinculen a nuestras transmisiones en directo los domingos a las 11 de la mañana, más o menos a 11 o 12 de la mañana, hora de España. Estamos transmitiendo en directo desde nuestra sede, nuestra meditación dominical. Entonces, pues también invitarle a que usted esté pendiente y se vincule para que sea partícipe de nuestras reuniones. Bueno, vamos a la Biblia, vamos a iniciar hoy la última parte del libro de Jeremías, este libro que hemos venido estudiando, que hemos venido comentando ya por hace más de un mes. Y hoy iniciamos a partir del capítulo 46, casi hasta el final, la última parte. Si recordamos bien, cuando echamos la vista atrás y miramos la comisión que Dios le hizo a Jeremías, pues Dios lo comisionó para ser un profeta a las naciones. Jeremías se puso a hablar, no es que haya desobedecido, sino que habían cosas pues tal vez más urgentes en ese momento, y es que él pues trajo palabras al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Dios le reclamó a través de Jeremías, pues las faltas que el pueblo de Judá había cometido, y les hizo una serie de advertencias por la idolatría, por el pecado. Le habló a los reyes, le habló a los sacerdotes. Bueno, ya hemos visto todo eso y pues todo concluye con esa deportación masiva a Babilonia. Pero a partir del capítulo 46, pues nos encontramos con que ahora sí, Jeremías va a profetizarle a las naciones de alrededor, a las naciones pues que tenía el pueblo de Israel, y sobre todo a esas naciones que se habían declarado enemigas de Israel, que de alguna manera se iban a meter o se habían metido o habían atacado al pueblo de Israel. Y una de esas naciones pues es Egipto. Recordemos que en este tiempo antiguo, en este tiempo del rey Josías, que es el tiempo que corresponde al capítulo 46, pues habían varias potencias en guerra, varias potencias enfrentadas. Una era Siria, otra era Babilonia y otra era Egipto. Y bueno, habían varias otras más, pero bueno, no las menciona mucho la palabra de Dios. Y cada una pues defendía su territorio. Y aquí encontramos que Egipto pues era una potencia que que peleaba en contra de los dominios babilónicos. O sea, Babilonia y Egipto no se llevaban bien porque pues el uno quería conquistar al otro. O sea, el uno a conquistar y el otro a no dejarse conquistar, más bien a querer ampliar sus territorios
era una pelea, una lucha por ganar territorio y por ganar poder. Y aquí nos encontramos esta situación histórica en este capítulo 46. Entonces dice el 46, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y pavés, y venid a la guerra. Uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestidos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos, y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha, y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los etíopes, los de Pud que toman escudo, y los de Lud que toman y entesan arco. Mas ese día será para Jehová de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas. No hay curación para ti. Las naciones oyeron tu afrenta, y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente, y cayeron ambos juntos. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol. Haced saber también en Memphis y en Tafnes. Decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero. Y dijeron, levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. Sus soldados mercenarios también en medio de ella, como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos, y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí, yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones
entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Esa es la palabra de Dios aquí en Jeremías, en el capítulo 46. Y vamos a ver entonces que a partir de aquí, de este capítulo, pues inicia una serie de mensajes a diferentes pueblos, que esos pueblos, pues esos nombres, tienen unos significados bastante especiales y bastante peculiares. Y entonces usted y yo ahora nos vamos a sintonizar porque aquí Dios quiere hacer algo bien especial y bien grande en sus vidas. Y lo primero que nos encontramos es Egipto, al igual que en el libro de Isaías, también hubo una parte que la estudiamos, y si usted no recuerda, no ha estudiado con nosotros el libro de Isaías, yo le invito a que vaya a nuestras listas de reproducción en el canal, que ahí encuentra todo el estudio completo del libro de Isaías. También ahí nos encontramos en cierta sección, en ciertos capítulos, cómo Dios le habla a las naciones. ¿Y por qué inicia con Egipto? Es buena pregunta. Porque, bueno, Egipto era una de las naciones potencia de la época. Era una de las naciones en las que, digamos así, humanamente, se podría confiar. Recordemos que el pueblo tenía el temor de que Babilonia viniera y lo invadiera. O que viniera Nabucodonosor. Ya eso estaba profetizado, lo profetizó Isaías, lo profetizó Jeremías y muchos otros profetas. Entonces ellos humanamente se pusieron a pensar y dijeron, bueno, ¿quién nos puede defender contra Babilonia? Y pues por lógica dijeron, no, pues el único que tiene la fuerza, que tiene el ejército y que tiene la maquinaria para defendernos de Babilonia, pues es Egipto. Y entonces, pues vamos a pedirle a Egipto que nos dé su apoyo, vamos a refugiarnos en Egipto. Entonces, pues ahí es cuando Dios les dice, no se refugien en Egipto, no miren hacia allá, porque también Egipto tiene su destino. Egipto va a caer, Egipto pues va a quedar en manos babilonias, allá también va a llegar esa fuerza, esa mano babilónica, y también va a destruir. Pero la gente no quiso escuchar. Ahora, Egipto tiene una connotación espiritual bastante fuerte. Desde el principio de la Biblia, aquí nos encontramos que el pueblo de Israel, cuando aún era la familia de Jacob, ellos fueron a Egipto a solucionar un problema que tenían. Tenían un problema de sequía, tenían un problema de hambre, y allí a través de José, pues Dios bendijo a Egipto y había provisiones, había grano. Y ellos fueron a buscar ese grano, fueron a buscar esas provisiones. Allí había un nivel de vida mucho mejor, pues que les permitió vivir y más bien sobrevivir a la hambruna que se estaba pasando en la tierra de Canaán. Recordemos que allí estaba José, eso lo encontramos en la Biblia, finalizando el libro del Génesis. El pueblo de Israel y su familia fueron a Egipto, se quedaron allí se multiplicaron, allí crecieron con el apoyo inicialmente del faraón, pero luego se levanta un faraón que no conocía a José, y las cosas que en un principio fueron bendición, pues se convirtieron en maldición. Se pasó de la luz a la oscuridad en cuestión de segundos. Y empezaron a vivir un tiempo de esclavitud bastante fuerte. Durante 400 años vivieron oprobios, vivieron humillaciones, vivieron esclavitud, vivieron una cantidad de situaciones que luego pues Dios vino y sacó al pueblo de Israel a través de Moisés, de la tierra de Egipto, a través de las 10 plagas, se los llevó a 40 años por el desierto, hasta que llegaron a la tierra prometida. Ellos fueron libres. Pero, ¿qué representa Egipto? Recordemos que esa es la historia, pero ¿qué representa Egipto? Egipto representa
el pecado. Egipto representa el pecado, Egipto representa la mundanalidad. Dice ahí en los primeros versículos, nos sitúa en el contexto histórico. El contexto histórico es el faraón, en la época del faraón Necao, dice en el versículo 2, el faraón Necao hace parte de la dinastía 26 de todo el imperio egipcio. Fue el que inició esa dinastía 26, imagínense, 26 dinastías, cómo sería de grande y de largo ese imperio egipcio. Y él hace parte de la dinastía 26 y aquí menciona varios puntos. Carquemis fue la batalla donde Egipto se enfrentó a Babilonia y Egipto perdió esa batalla. Egipto perdió y Babilonia pues prácticamente empezó a tomar dominio sobre Egipto. Ahora, ¿por qué viene todo esto sobre Egipto? Mire, vamos a entender aquí varias cosas. Primero, Dios nos muestra que Egipto se confió. Ellos decían, somos muy fuertes, somos la potencia, nuestros caballos y nuestros carros son los mejores, a nosotros nadie nos vence. Pero, sin embargo, Dios levantó a Nabucodonosor, porque lo dice en varios pasajes de la Biblia, que Dios tomó a Nabucodonosor como el instrumento para castigar a todas las naciones. Ahora, aquí le dice en el versículo 3, a Egipto, preparen escudo y pavés, y vengan a la guerra, preparen sus caballos y suban. Y prepárense, limpien las lanzas, vistan las corazas, dice el verso 5, ¿por qué los vi medrosos retrocediendo? O sea, ya empezamos a ver cómo esa valentía, ese arrojo que tenían los soldados egipcios empezó a flaquear. Y dice, sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes. Y aquí nos describe, esto quizá fue una visión que tuvo Jeremías, que los vio huyendo, que los vio corriendo, despavoridos, llenos de miedo, cayendo, los vio en su vida y en su derrota. Ahora, ¿por qué Dios está juzgando a Egipto? Eso es una buena pregunta. Mire, si leemos el capítulo 1 del libro del Éxodo, nos presenta unas escenas muy dramáticas. Cómo el pueblo, como el faraón, esclavizó a los hijos de Israel, cómo los hizo trabajar, cómo les aumentó los impuestos, cómo les aumentó el yugo. Dice ahí también en el capítulo 1 que les mandó alguaciles que los agobiaran con sus impuestos y con sus tributos. Y como si fuera poco esto, entonces, además de todo, tiene la tremenda idea de sacar un decreto, el faraón de su época, de matar los hijos, de empezar a sacrificar los niños varones. O sea, y se sacrificaron muchísimos niños varones. Moisés, por la mano de Dios y por el milagro de Dios, pues se salvó, porque Dios lo quiso así. Y así como se salvó Moisés, pues se salvaron muchos otros. Pero mire la tremenda crueldad, los tremendos niveles de crueldad. Y es que llegar al punto de sacrificar sangre inocente. Ahora, una persona que lea hasta ahí puede decir, tremenda crueldad, ¿verdad? Con los hijos de Israel, tremenda crueldad con el pueblo de Dios. Y seguramente en sus mentes en ese momento estarían clamando por justicia, porque eso a las claras fue tremenda injusticia, que le mataran los hijos. Pues la justicia llegó. La justicia llega muchos siglos después, muchos años después, pero Dios hace justicia. Dice el versículo 10, mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates.
La conclusión que sacamos en esta primera parte es que Dios no se queda con nada. La venganza de Dios sobre las injusticias que ha tenido o que hemos vivido, pues tarde o temprano llega, tarde o temprano va a venir y Dios va a juzgar. Ahora, la venganza no es nuestra. Recordemos esto, queridos oyentes, la venganza no es nuestra. La venganza la ejecuta Dios mismo en su momento, en el momento que Él lo crea conveniente y en el momento en que Él lo decida, Dios va a ejecutar esa venganza. Ahora, en Egipto también hemos visto varias cosas y es el espíritu faraónico. Y eso es de lo que vamos a hablar, vamos a tocar a partir de este momento, que lo que significa Egipto y lo que estamos viendo aquí. Egipto entonces representa el pecado. Egipto entonces representa la mundanalidad. Y hay algo más fuerte que es el espíritu faraónico. ¿Qué es el espíritu faraónico? El espíritu faraónico pues es un espíritu que se levanta contra los planes y propósitos de Dios. El espíritu faraónico no permite la libertad del creyente, se siente dueño y señor de quienes Dios ha llamado. Ahora, ¿cómo sabemos que hay un espíritu faraónico? Bueno, eso genera rebeldía, genera orgullo, genera soberbia. Aparece en el corazón todas estas cosas. ¿Cómo sabemos que una persona es víctima de un espíritu faraónico? Es por eso. Estas son las características: rebeldía, orgullo, soberbia. Vamos a mirar entonces en Éxodo capítulo 5, versículo 2, lo que nos dice. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En otras versiones dice: ¿quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor? O sea, aquí viene entonces el primer punto, la rebeldía. Es cuando dice: yo no conozco a ningún Dios. Yo aquí lo que quiero es hacer lo que a mí me parece. Hay un dicho muy popular entre muchas personas que dice: es que yo busco a Dios a mi manera. ¿Lo ha escuchado alguna vez usted? Yo lo he escuchado muchísimas veces. Cuando uno le habla de Dios a una persona que no quiere dejar su estilo de vida, que no quiere dejar su pecado, que no quiere dejar su forma de vivir, yo busco a Dios a mi manera. Y con eso cierran la puerta a que Dios venga a hacer o a querer hacer algo en su vida. Se genera rebeldía, se genera todo esto. Ahora, ¿qué más trae el espíritu de Egipto? El espíritu de Egipto trae congoja, trae aflicción de espíritu, trae tristeza, cansancio, depresión. Impide que el creyente escuche la voz de Dios a través de sus siervos. Y esto lo vemos y lo encontramos ahí en el capítulo 6, en el versículo 9, nos dice lo siguiente. Dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés acerca de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. O sea, eso era lo que estaba buscando Faraón: atiborrarlos de trabajo, atiborrarlos de que no tuvieran tiempo para nada, para absolutamente para nada, y que su corazón se acongojara, se entristeciera, se endureciera. Y dice que no escuchaban la voz de Moisés. Recordemos que Dios levantó a Moisés como el líder, como el pastor del pueblo de Israel, como digámoslo así, el cabecilla para el emisario a Moisés. Moisés y Aarón eran los emisarios, eran los líderes, eran los que tenían la vocería. Pero a causa de la congoja y a causa de la dura servidumbre, el pueblo no escuchaba. Los oídos se cerraron, el oído del pueblo se cerró. Ahora, ¿qué más hace el espíritu faraónico? Elabora nuevas formas de humillación a través de acumular trabajo que los mantenga cansados
maldiciéndoles con palabras y calificativos hirientes. Lo vemos ahí en el capítulo 5, versículos del 6 al 8. En Éxodo 5, 6 y hasta el 8 dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que los tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Mire, se les multiplicó el trabajo. Y eso es una de las cosas que hace el espíritu faraónico: multiplicar el trabajo, multiplicar el agobio, multiplicar que no haya ni tiempo para buscar a Dios. Ahora, otro propósito que tiene el espíritu faraónico es, bueno, tiene el propósito de aumentar las cargas de trabajo. Impide el servicio, la adoración y la vida devocional. Una de las cosas que hace o por las que se distingue este espíritu faraónico, pues es precisamente esa: que a causa de tanto trabajo se genera tanto agobio, tanto estrés, tanto cansancio físico, que ya no hay tiempo para tener una vida devocional. Ya el creyente que es víctima de ese espíritu faraónico no le queda tiempo para orar, porque termina muy tarde de trabajar, pero también tiene que madrugar exageradamente para no perder el trabajo. Y es trabajo, 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 y no hay ni tiempo para nada. Y cuando llegan a casa por la noche, se quedan dormidos en un sofá porque están extremadamente cansados. Y no hay tiempo ni para orar, ni para servirle al Señor, ni para ir a la iglesia, ni para sacar un ratico para discipular, para evangelizar, para nada más. Ahora, otras cosas que genera el espíritu faraónico es que genera desaliento sobre los creyentes y sobre los líderes. Genera un desaliento tremendo, y Moisés se desalentaba porque porque el pueblo más bien no lo escuchaba a él. Ahora, aquí vemos en el capítulo, volviendo al capítulo 46, nos encontramos varias cosas. Nos dice aquí en el versículo 13, dice: palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciada en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tafnes, decid: ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque Jehová la empujó. Esas ciudades que menciona ahí el profeta Jeremías, en el versículo 14, estuve investigando un poquito acerca de lo que eran estas ciudades: Migdol, Memphis y Tafnes. Resulta que eran, sobre todo Migdol, eran ciudades fuertes. Había una red de ciudades que todas unidas por unas murallas y una red de fortalezas y de torres, hacían lo que era la fortaleza de Egipto. O sea, estas ciudades eran las ciudades fuertes de Egipto. Pero aquí dice que que estas fortalezas no pudieron mantenerse firmes, porque Dios tumbó la fortaleza. Es Dios mismo el que tumba esa fortaleza. O sea, esa fortaleza que se levanta que hace volver impenetrable la ciudad, es Dios el que la está tumbando. Dice más adelante también otro pasaje que quiero destacar, el versículo 18, dice: vivo yo, dice el rey, y lo dice con mayúscula, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá la destrucción para Egipto. Luego dice: hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto,
porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Más adelante dice en el versículo 25, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón y Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían, y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Hemos visto entonces cómo hay un espíritu babilónico. Hemos visto entonces cómo hay un espíritu que quiere dañar la vida del creyente, que quiere dañar la vida del cristiano. A lo mejor su vida está siendo atacada por este tipo de espíritus. A lo mejor usted hoy se siente agobiado, con muchas cargas, con mucho estrés. A lo mejor usted no sabe qué hacer y para solucionar su problema financiero se ha tenido que meter en muchos trabajos. Se ha metido quizá en muchas deudas o en muchas situaciones así y pues ha tenido que tomar trabajos aquí, trabajos allá y casi que trabaja las 24 horas. Y hoy se siente agobiado, se siente esclavo, se siente acongojado, triste, depresivo. O a lo mejor lo que usted está viviendo es una esclavitud al mundo, esclavitud al pecado. Aquí la palabra de Dios nos ha dicho que Dios es el que derriba la fortaleza, que Dios es el que derriba y tira al suelo ese faraón. Hay una lectura que está en Reyes y en Crónicas acerca de este faraón Necao. Y es que cuando Nabucodonosor lo derrotó, dice que ese faraón Necao nunca más volvió a salir. O sea, se quedó contenido dentro de su fortaleza y nunca más quiso volver a salir a conquistar, a extender territorios, ni nada de eso. ¿Quién lo contiene? Es Dios solamente. Es Dios solamente, el que derriba la fortaleza. Ahora, pensemos en esto también. Y es que, ¿cómo llegó el pueblo de Judá, ese remanente que llegó de Judá a Egipto en ese momento? Ellos llegaron casi de una manera voluntaria. Ahí no llegó Nabucodonosor y se los llevó por obligación. No lo vemos en la palabra de Dios. Ahí vemos, según lo que nos cuentan los textos de Jeremías, es que un mal gobernante vino y los convenció de que lo mejor era irse en Egipto. Escúcheme bien, los convenció de que lo mejor era irse en Egipto. Y como ellos tenían su corazón en otra cosa, como ellos tenían su corazón en la idolatría, como ellos tenían su corazón apartado de Dios, pues dijeron, sí, vámonos, lo mejor es irnos. Pues vámonos. O sea, como sea, ellos decidieron volver a Egipto. Decidieron volver atrás. Hay muchas personas que han decidido volver a Egipto. Volver otra vez a esclavizarse. Volver otra vez a ese mundo, a ese mundo de pecado, a ese mundo de mundanalidad, a ese mundo de esclavitud, porque eso es Egipto. Esclavitud del pecado, esclavitud del mundo, esclavitud de los vicios. Note que ahí en el pasaje de Jeremías, en el capítulo 46, nos menciona unas fortalezas. Hay unas fortalezas que ese espíritu faraónico crea en la vida del hombre. Hay un sistema de esclavitud. Y hoy en día la gente es esclava de muchas cosas, de vicios, de adicciones, de pornografía, del ocultismo, del tarot, del tabaco, del cigarrillo, del adulterio, de la fornicación, del homosexualismo. Hay muchas fortalezas. Y lo que encontramos aquí también, las que hemos mencionado.
el agobio, la depresión, la tristeza profunda, la congoja, el estrés por el trabajo. Todo eso son fortalezas que el Señor hoy quiere venir a derribar en su vida. Yo quiero invitarle, amable oyente, a que hoy meditemos en estas cosas. ¿Cómo ser libres entonces de esta aflicción? Mire, a través del sacrificio de Jesús, somos libres de toda maldición. Él vino a convertir la maldición en bendición. Él vino a quitar el oprobio de nuestras vidas y vino a traer libertad de nuestra cautividad, a hacernos libres. Amado oyente, usted hoy puede tomar la decisión de ser libre. Usted hoy puede tomar la decisión de ser libre. Si usted se siente como en ese tiempo del espíritu faraónico, esclavo de Faraón, hoy, por la sangre de Jesús, usted puede ser libre. Recuerde que la sangre de Jesús fue derramada en la cruz hace muchos años para hacernos libres de toda esclavitud del pecado, de toda maldición, de todo oprobio, de todo maltrato. Y usted hoy, reconociendo que Jesús se sacrificó en la cruz, puede ser libre y empezar a vivir esa libertad en su vida espiritual. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo en que el Señor quiere liberarnos. Quiere empezar a traer sanidad. Quiere empezar a traer medicina, curación. Quiere romper la fortaleza la fortaleza que hay sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones. Yo quiero invitarle a que en este día vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que traiga libertad, que traiga sanidad, que traiga gozo, que traiga restauración, que haga algo nuevo y diferente en nuestras vidas. Padre Santo, te damos muchas gracias en este día por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, que llena nuestros corazones, que llena cada parte de nuestro ser. En este día, Señor, nosotros nos acercamos a ti, porque sabemos que solamente tú eres el único que puede liberar, que puede sanar, que puede renovar, que puede hacer algo grande, fuerte, poderoso y restaurador en todo nuestro interior. En este día, Señor, nos acercamos a ti, porque tú eres el único que puede traer sanidad a nuestras vidas y traer una verdadera liberación. En este día, Señor, reconocemos que el espíritu faraónico ha tenido una gran influencia sobre nosotros, que el espíritu faraónico, Señor, ha influido negativamente y el mismo Satanás ha enviado a sus representantes a querer dañarnos, a querer acongojarnos, a querer llenarnos de estrés, de trabajos, de congoja, de todas estas cosas, de desaliento, de falta de paz. Padre Santo, en esta mañana nosotros reconocemos que quizá muchas de estas cosas han venido a nuestras vidas a causa de puertas que nosotros mismos hemos abierto al pecado, Señor. Así como el pueblo de Israel voluntariamente se fue a Egipto, una vez que ya fueron libres, cuando Dios ya les había dicho que no regresaran a Egipto, que no volvieran. Sin embargo, el pueblo de Israel tomó la decisión de irse, de volver. Padre, quizá hoy estamos viviendo muchas consecuencias de malas decisiones que hemos tomado en nuestras vidas. Amado Señor, hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por no confiar en ti. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de fe. Y hoy, mi Señor, queremos pedirte, amado Padre, amado Señor, una vez más, que limpies, que renueves. Reconocemos hoy
Reconocemos hoy, mi Señor amado, que a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz, tú nos hiciste libres, tú nos santificaste, quitaste, Señor, toda maldición de nuestras vidas, Señor. Hoy reconocemos que la sangre de Jesús fue derramada para liberarnos, para renovarnos, para restaurarnos, Señor. Hoy reconocemos con humildad que tú eres el que nos limpia. Reconocemos y ponemos, Señor, nos arrepentimos hoy de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. Nos arrepentimos hoy, amado Señor, de las decisiones que hemos tomado equivocadamente y lejos de ti, Señor. Y reconocemos que tú eres el que envió a Cristo a morir en la cruz para salvar nuestros pecados, para morir en la cruz, para hacernos libres. Padre Santo, hoy cerramos la puerta a todo pecado. Hoy, Señor, con arrepentimiento, levantamos nuestra voz y tomamos la decisión de abandonar el pecado, de dejarlo atrás, de abandonar, Señor, toda práctica, de abandonar, Señor, el Egipto del cual tú nos hiciste libres. Padre Santo, hoy renunciamos. Yo le invito a que usted hoy renuncie a ese pecado, a esa esclavitud. Hoy yo renuncio en el nombre de Jesús a toda esclavitud en mi vida, a toda atadura, a todo vicio, a todo aquello que esclaviza mi mente, que esclaviza mi alma, que me esclaviza y me ata a diferentes situaciones, a diferentes cosas que no me dan libertad. Padre Santo, yo hoy renuncio al espíritu de Faraón que me esclaviza, que me ata con cadenas, que ha atado mi alma, que ha atado mi espíritu. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo tipo de esclavitud. Y yo le invito a que usted hoy lo mencione con su boca. La esclavitud que sea, que usted esté viviendo, por la que usted esté pasando. Y yo le invito a que usted hoy levante su voz, tal como dice la palabra de Dios, y dígale: Señor, gracias porque tú me has hecho libre. Gracias porque tú, Señor, es el que hace libre en mis manos para adorarte, el que santifica mis manos para levantarlas en alabanza a ti. Tú eres el que libera mi boca para alabarte, para bendecirte. Tú eres el que libera mis pies de caminar hacia el mal. Ahora, Señor, tú santificas mis pies. Ahora tú santificas mi mente. Ahora, Señor, tú santificas mis ojos y todo mi ser para caminar en rectitud y en bendición. Yo le invito a que usted hoy repita estas palabras que son extraídas del Salmo 18. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él confían. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla,
para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Padre Santo, gracias, porque eres tú el que nos trae libertad, el que nos trae liberación, Señor. Yo te pido que hoy, Señor, tú continúes haciendo tu obra liberadora, tu obra sanadora y restauradora en nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Te pido que continúes liberándonos y sanándonos. En el nombre precioso de Jesús. Hay libertad, Señor. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo te pido que sigas derramando tu Santo Espíritu, para que sigas trayendo libertad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.